te puso el arma en la cabeza. ¿Estás informado? Yo no tengo ninguna duda que la pena de muerte es el camino. O estás programado. ¡Al paredón! ¡Directamente al paredón y a matarlos a todos por hijos de... Radio Hacha y Tiza, sumando a la desobediencia colectiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Osvaldo Bayer. Mi saludo a la radio Hacha y Tiza, que lucha por el progreso, que lucha por el bienestar, que lucha sinceramente por la vida barrial. Eso es lo que vale, la vida barrial, los sentimientos del barrio, los colores del barrio. Todo eso, durante todo el día. Qué cosa maravillosa. Sigan así, queridos amigos. Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un armado fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tenía una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas 011-4384-0983 abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. ¿Cuándo salimos al aire? En una primera impresión son solo dos jóvenes. Bueno, ya dos muchachos centrados en años. Parte de una generación frustrada, en un rincón periférico del globo, tirando lo que tal vez sean sus últimas balas en un acto desesperado, confundiendo al enemigo con cualquier cosa que los rodea. Oh, sí, viejos lobos de mar. Extrañaba esa terquedad. Pero, ¿quién de todos los presentes se animaría a afirmar que entre aquellas balas no esté la plateada? El hecho no son los muchachos, sino lo siguiente. A simple vista, no se ve lo que es. Sépase que en cada instante operan y se condensan mareas de relaciones sociales de antaño, y que no se ha perdido ni un átomo de lo pasado, ni un átomo. Que lo evidente y lo oculto lo son por el estado presente de los conflictos. Que aquel oleaje incoherente, ese torrente contradictorio, carente de centro o equilibrio, es la condición para que todo esto sea y para que cualquier otra cosa parezca imposible. ¿Cuántas veces, a la luz de un hecho, reaparece fantasmático lo que creíamos olvidado? ¿Qué es la identidad sino lo que uno decide exaltar? Y más aún, lo que uno quisiera negar con todas sus fuerzas. A los perseguidores de cualquier nacimiento que osaron navegar a contracorriente los ríos de tinta ensangrentada, que supieron escalar montañas viscosas empetroladas de cintas fílmicas. A los exiliados de las prestigiosas escuelas del arte y el pensamiento, Siguiendo hasta la punta del arco iris, bajo capas de injurias y calumnias que solo pueden ser desenterradas a mano. Hay tesoro. Y nuestros muchachos, pretendidos serafines, al menos por la siguiente hora, intentarán revelar algo de sus paraderos, coordenadas y secretos. Hoy en Injurias y Calumnias, capítulo 1. El amor vence al opio. Bueno, vamos a hacer una breve historia en este primer capítulo de la primera experiencia narco de la historia. Uno diría que es algo moderno. Lo primero que se nos ocurre son los colombianos, los mexicanos, ¿no? Todo lo que nos han contado
desde el mundo sajón. Bueno, resulta que la primera experiencia narco es en 1839 y es impulsada por Gran Bretaña. Es muy famosa, se llama las Guerras del Opio, históricamente se denominó así. Fue una lucha por abrir las rutas comerciales que la dinastía china de ese momento no permitía abrir, y uno de los principales elementos a comerciar era la introducción del opio en la sociedad china. Por un lado tenía el objetivo económico de meter los productos occidentales en un oriente que no los dejaba entrar desde hacía mucho tiempo, y por otro lado tenía para lograr ese objetivo la descomposición de una sociedad, ¿no? Los cultivos de amapolas que producían el opio es algo muy adictivo, se fuma en una pipa. Fue a los cañonazos, ¿no? Uno pensaría que los mexicanos, que los colombianos, no. Resulta que los ingleses son los primeros. A cañonazos metieron en 1839 una primera guerra del opio donde China pierde y tiene que ceder Hong Kong, lo que hoy es Hong Kong. Entonces Hong Kong surge ahí. Es una fragmentación de China de esa guerra. En la derrota cede territorio. Yo imaginé siempre que era durante la revolución maoísta, nada que ver. Nada que ver. Bueno, en Hong Kong de hecho es parte de China actualmente, pero es una parte un poco disidente del Partido Comunista Chino. Está bajo el control, pero es parecido a Taiwán, ¿no? Ellos dicen un país, dos sistemas, como que lo incorporan, pero tienen cierta autonomía y no son comunistas. Pero creo que la ONU reconoce Hong Kong dentro del territorio chino. Sí, aunque ellos tienen un sistema de gobierno medio paralelo o un sistema económico con otros permisos que no suceden en la China continental. Bueno, hay una segunda guerra del opio que no alcanzó con meterse, que sucede en 1856 y en donde tienen que legalizar el opio y hacer más concesiones comerciales de los productos, ¿no? Y arranca lo que los chinos van a llamar, le van a poner este nombre una vez que llega Mao, ¿no? 1949, 100 años después de la segunda invasión narcotraficante de Inglaterra, le llaman el siglo de la humillación, ¿no? En esa entrada de productos comerciales occidentales, en esa descomposición de la sociedad que ya se había generado a través del opio, China pasa a ser una colonia, sufre ataques de Inglaterra, de Francia, de Japón, que también era un aliado de esa época de los poderes occidentales. Y cuando triunfa la Revolución China, ellos denominan todo ese periodo como el siglo de la humillación. Eso fue un motor fundamental, hasta el día de hoy es un motor, ¿no? Cuando los chinos van avanzando en derechos, en cómo los ven frente al mundo, todo el tiempo recuerdan que comían raíces, que los explotaron, que prostituían a sus mujeres, cómo los pintaron en todas las películas, ¿no? Eso siempre está como un motor de la Revolución China y apenas ganó la Revolución, mucho más. Esta es la historia del primer narco, que es mucho más larga, hay unas películas, recomiendo fuerte, La Guerra del Opio se llama, así está buenísimo. Te muestra cómo lucha la dinastía contra la adicción que estaba penetrando las líneas del gobierno. El gobierno eran las dinastías, ¿no? Todavía era una China feudal. Pero también es la historia de cómo lo resolvieron. Esto también es importante, ¿no? Para nuestros tiempos. Nosotros siempre hacemos una genealogía y un breve raconto histórico de algún episodio, desenterramos algún tesoro, porque tiene que ver con el presente. Por eso lo más importante de esta historia no es tanto que el narco lo inventó Inglaterra, que es importante, pero también cómo se resuelve, cómo se podría resolver o cómo lo resolvieron algunos. En 3 años, la China de Mao, una vez triunfada la revolución, en 3 años logran resolver el narcotráfico. 3 años. 100 años de narcotráfico, ¿no? Primera guerra del opio, 1839. Y en 3 años, de 1949, que es la revolución china, a 1953 ya estaba resuelto el narcotráfico. Hasta el día de hoy en China, el narcotráfico es penado con la pena de muerte. Hasta me llegaron a decir que te mandan la bala a la familia para que la pague. Porque el Estado se gastó una bala en una persona que no valía la pena, ¿no? Hay una severidad muy fuerte. Está relacionado el narcotráfico con la penetración ideológica, con el... Como le dice Mao, está bueno. Es una forma de dominación extranjera el narcotráfico.
es un vicio colonial, la cadena invisible del imperialismo. Mao siempre muy poético también y muy certero, ¿no? Bueno, la onda es que los chabones llegan, triunfan, se encuentran con ese quilombo en la sociedad y deciden hacer una campaña sin concesiones, contra el narco, contra la adicción. Empezaron a dividir, ¿no? No hicieron como Bullrich, que mete un tranza y dice que venció el narcotráfico. Distinguieron narcomenudeo, comerciantes, traficantes pequeños, traficantes grandes, cultivos y adictos. Para todos una política diferente, ¿no? Bueno, lo primero fue el censo. Obviamente el Partido Comunista, caminando, conociendo el territorio, pudo hacer esa distinción. A los adictos, una reeducación, ¿no? Los campos de reeducación, con tanta mala fama. Hay que ver bien eso ya. En algún momento haremos algún raconto bien de cómo era, ¿no? Me parece a mí que la esencia, para hacerlo cortito, todos son posibles cuadros políticos. Así lo piensa el Partido Comunista Chino. Un pibe que está metido en la droga, o un tipo que está metido en el opio, un chino que está metido en el opio, es un cuadro que perdemos. Es un cuadro descompuesto que no puede luchar. Entonces los campos de reeducación no eran un lugar de castigo, tortura, las cámaras de gas, para nada. Para que pueda pelear y para que pueda sumarse a la causa, necesitamos que esté lúcido. No podemos que te va a traicionar, no puede realizar las tareas políticas, etcétera, ¿no? Me parece que ese es el espíritu de todas las escuelas de reeducación que se nombran y que siempre tienen mucha mala fama. Entonces hubo una campaña para los adictos, una reeducación, trabajo comunitario, ¿no? Y toda esta construcción de que el drogadicto era una víctima del régimen colonial. Habían importado unos consumos de Occidente que se lo había metido a la fuerza y eso iba contra la revolución. A los campesinos, esto es muy importante, para mí acá está una de las claves, ¿no? Porque es la producción de la droga. La amapola, que es donde sale el opio, se cultivaba en campos de campesinos chinos, campesinos pobres. Sin la reforma agraria esto no se podría haber hecho. Le dieron tierras, dijeron, che, no se puede cultivar más amapola para producir opio. Acá tenés tu tierra, expropiamos a todos los terratenientes, te damos una parcela y se produce en las comunas agrícolas para la centralización de una economía planificada, ¿no? Pero si no le das una tierra, ¿cómo lo sacás al campesino que está cultivando amapola para sobrevivir? Si vos le das una alternativa que solamente lo metés preso. No, le dieron un pedazo de tierra, obviamente con miembros del partido vigilando que el tipo no se la vuelva a mandar, pero el campesino fue dueño de su tierra y abandonó el cultivo de amapola. ¿Se abandonó el cultivo de amapola? Lo cambió por otros. Se cultiva pero con otros fines. Claro, se cultivan otras cosas que alimentos sobre todo, porque fue un momento también de bloqueo económico. Claro, y de claro. Cultivo de cereales, algodón, té, bueno, por ahí las cosas más conocidas actualmente. A la vez, a todos los campesinos se los llamó a denunciar las plantaciones ilegales, a que participen de ese control para erradicar el narcotráfico. Se confiscó todo el opio que había disponible. En 1949, mirá este dato, en Shanghái, entre 1949 y 1950, 40 toneladas de opio. Y arrestaron a miles de distribuidores, ¿no? Los tranzas, los arruinaguachos. No sé si le decían así en China. En un año. ¿Qué? Me sorprende la cantidad de opio, o sea, estamos hablando de toneladas en un año. Una bocha. Me parece que es algo histórico, no sé si pasó algo así algún momento en otro país. Acá en Argentina me parece. No. Patricia Bullrich sale a festejar porque mete un pibe en cana que consume. Sí. Esto es impresionante. Y además con toda la campaña y lo que se hace y lo que te muestran, el narcotráfico avanza y avanza y avanza, se vincula con la política, ya lo vemos en los barrios. En un momento era algo medio oculto, no te dabas cuenta. Ahora con estar un poquito atento, ya se ve. Bueno, nada, no me quiero meter en eso, lo vamos a ver en la segunda parte, ¿no? Pero para no caer tanto en la actualidad, vamos a hacer el raconto histórico y después llegamos a la actualidad con todo ese bagaje. Para mí lo más interesante de todo esto es qué hicieron con los narcotraficantes, ¿no? Con estos eran mucho más severos que con los adictos y con los campesinos que cultivaban. Hay una costumbre, una práctica que venía de ancestral de China, de los pueblos antiguos, pero que el partido la mantuvo, que son los juicios populares.
uno cuando piensa en los juicios populares o las... ¿cómo le dicen? Le dicen... Juicio por jurado. No, juicio por jurado es lo de los yankees. Ellos le pusieron un nombre, sesiones de lucha, le dicen los chinos. ¿Qué es? Es esto, ¿no? Un escenario, un cuadrilátero. Un lugar público. ¿Cómo? ¿Un cuadrilátero no? No, un cuadrilátero no. No, tipo, párense de manos, no. Claro, no. Nada que ver. Pero no sé, puede ser. Estamos hablando de los plaza años 50. Plaza pública, el denunciado sube al estrado, todo el pueblo mirando el juicio, y el tipo tiene que alegar qué hizo, confesar, declararse inocente o debatir públicamente qué fue lo que hizo y definir el castigo en función de ese juicio público. Uno se lo imagina al toque. Lo primero que nos aparece son las escenas de las películas de los juicios medievales. Pobre William Wallace, que los tiraron de las piernas y los brazos y la gente pide sangre, sangre. Bueno, hay que agarrarlo con pinzas eso. Es verdad que es un método que fue muchas veces usado injustamente, lo de los linchamientos, la turba iracunda, ¿no? Pero imagínense que acá eran delitos que afectaban a la revolución, de un pueblo convencido en sostener esa revolución, saliendo del siglo de la humillación, viendo avances efectivos de la revolución. Te dio una tierra, te está liberando del opio, está creciendo la economía, te está alfabetizando, se está plantando frente al mundo de otra manera, ¿no? En ese apoyo popular que obtenía la revolución, estos juicios, mediados también por el partido, no es que la gente iba, agarraba al tranza y lo juzgaba y lo apedreaba, pero más o menos. Agarraban al tranza, lo llevaban al lugar al narcotraficante, lo llevaban al juicio público, y en esas sesiones de lucha lo obligaban a confesar delitos que el partido ya había comprobado, ¿no? Por algo los habían agarrado, no es que agarraban a cualquiera. Había mucho control territorial, ¿no? Esto China también lo mantiene hasta el día de hoy. Mucho control territorial, se sabe lo que pasa, no es que, me parece que es ese. Y además, para mí también en esto de los juicios populares, está todo el tiempo como espíritu central la participación del pueblo como sujeto hacedor de la política, ¿no? Ya sea los campesinos para delatar las plantaciones ilegales, los miembros del partido para reconocer a los adictos y trabajar en los campos de reeducación, el pueblo para juzgar a sus victimarios, en este caso los narcotraficantes. Me parece que siempre está ese espíritu de darle tareas al pueblo, que es el elemento que explica para mí la eficacia de China en todas sus políticas. Hasta el día de hoy, China dice, dentro de 5 años hacemos esto, y pasa eso. No hay viento, marea, tormenta, ni accidente, ni guerra de Ucrania, ni pandemia que lo evite. Hay un nivel de planificación y un nivel de ejecución que solo se puede hacer con el apoyo de las masas. Si no, no se puede. ¿Cómo haces para que bajen todos los dirigentes de Fuerza Patria y vean a quién hay que darle el plan social y a quién no, a quién dónde asignar un subsidio y dónde no? Me parece que ese control territorial no hay que desprestigiarlo, porque es el elemento central. Y está en eso, está juicios, participe la gente, ¿no? Tribunales populares le dicen. Lo mismo, digo, en toda esta guerra contra el narcotráfico está siempre ese elemento que es impresionante. Yo creo que lo central, para cerrar ya el momento histórico, es eso, ¿no? La participación del pueblo, desde el lado nuestro, las tareas para el pueblo. Y lo otro es la política del narco como una política del imperialismo. En todos lados, todo el tiempo, cuando vos revisás la genealogía del narcotráfico, no surge de los pueblos periféricos, surge del centro hacia las periferias del narcotráfico, como una política económica en términos de poder sustraer ganancias de la venta ilegal de esa droga, pero también para descomponer a la sociedad. El fentanilo es eso. El cartel de México, los carteles que hay en Latinoamérica están todos organizados de Estados Unidos. Y ya lo ves al principio, el cartel del opio, que no sé si hay un cartel, creo que tenía un nombre, no me lo acuerdo, lo tenía por ahí anotado, no importa, lo organiza Inglaterra. Sucede con apoyo de Inglaterra. Y es una política deliberada para descomponer la sociedad, para que no pelee. Y
Y yo siempre pienso en eso, ¿no? Cuando veo a los pibes en el barrio, o amigos propios, ¿no? Amigos propios que siempre, ¿no? Van para adelante, identifican el imperialismo, son buenas personas, organizaban en el barrio, y los ves enfrascados en esa, y ahí te aparece bien claro, ¿no? Que es una política de ellos, que es una política para desactivar a las masas, para desactivar a los jóvenes. Hay una canción que es la que vamos a usar para cerrar esta historia, que es una canción de Callejeros que a veces no sé si la gente se dio cuenta, ¿no? Pero habla de eso. Fue un hitazo, se bailaban los boliches, pero no sé si nos dimos cuenta que es emocionante cómo describe la forma en la que el narco desactiva a las masas, ¿no? Hay una parte de la letra que dice así, y ya con esto me callo y suena el tema. Dice: los sueños no soñados ya se amargan la garganta y se callan, y eso casi siempre les encanta. Lo escuchamos. Voces, solo voces como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces y ni una palabra. Y mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan de ver un montón de caras y ni una mirada. Una nueva noche fría en el barrio, los tranzas se llenan los bolsillos, las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario. Y los sueños no soñados ya se amargan la garganta y se callan, y eso casi siempre o siempre les encanta. Van quedando pocas sonrisas, prisioneros de esta cárcel de tiza. Se apagó el sentido, se encendió un silencio de misa.
sabe que... Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. No sabemos en qué horario nos van a escuchar. Así que bueno, nos presentamos. Recién nos hizo una gran introducción uno de los integrantes, o el integrante más importante, que es Manu. Y yo, quien les habla, que estoy del otro lado. Yo estoy como más o menos operando. Vamos a ver cómo sale este. Y yo soy Beto. Bueno, nosotros transmitimos desde una biblioteca popular, chicos y chicas. Esta es una biblioteca popular que queda en Bajo Flores, justo enfrente de la estación Virreyes o Eva Perón de la línea E, justo en la cabecera donde termina, Bajo Flores. San Pedrito 1036. Esto es una biblioteca popular que a la vez es una radio comunitaria. Este programa surge conversando con Manu, que nos conocemos hace más aproximadamente unos casi 10 más o menos años. Él es un pibe que milita en el territorio, en zona sur, y yo soy un pibe que vivo en Capital, vivo en el barrio de Mataderos y trabajo acá en la Biblioteca Popular Lectores del Pueblo y radio comunitaria Hacha y Tiza. Nos pueden encontrar en Instagram, después le vamos a hacer nuestras redes. Disculpen. Pero bueno, la intención de este programa de radio, vamos a ver si lo podemos decir, si lo podemos hacer, si lo podemos complementar, es intentar expresar nuestras ideas, analizar nuestra realidad y expresar nuestras ideas desde la perspectiva de la gente, de la calle, desde la perspectiva de las masas, ¿sí? Creemos, o hay algo que siempre hablamos con Manu, que es una inquietud que me está surgiendo, que creo que es un fenómeno que surge hace ya desde el año aproximadamente 2015, que todo lo que sucede a nivel político, a la superestructura política, no termina de representarnos como nos representaban quizás antes. No terminamos de entender y comprender exactamente qué es lo que está pasando. Y eso expresa también que no terminamos de entender ni de saber qué piensan, no solamente nuestros dirigentes políticos o militantes políticos, sino que también no sabemos qué piensan ni qué sienten nuestro propio pueblo. Esta incertidumbre surge en las últimas resultados de las elecciones, no estrictamente la de septiembre último, sino que imagínense que ganó el peronismo en principio de septiembre por más de 14 puntos y ahora pierde por medio punto, pero pierde a nivel nacional, ¿no? Y antes había ganado un gobierno nefasto, que es el gobierno de Milei, ¿no? Estas contradicciones permanentes o estos antagonismos no sabemos cómo se manifiestan, no sabemos cómo se va a manifestar y tampoco sabemos cómo piensan nuestros históricos dirigentes. Así que este espacio va a ser para eso. Vamos a intentar dar una línea o un pensamiento popular desde la mirada de los que ocultan, de los que nos ocultan, aquellos países y aquellos líderes políticos históricos que han triunfado a lo largo y ancho de la historia y del mundo, como fue la China, y lo es la China maoísta, la Cuba del Che Guevara y de Fidel Castro, la Venezuela de Maduro y de... Ay, se me fue el nombre, perdón. Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Padrino López, nuestro peronismo también, ¿no? Esos 10 años nos habrán derrotado, pero nunca nos pudieron superar, Beto. Sí, para mí es eso, ¿no? Hay una visión, el militante territorial piensa donde los pies pisan, ¿no? La cabeza se mueve en función de lo que haces. Y a nosotros nos parece, siempre decíamos con Beto, ¿viste? En la tele, los diarios propios incluso, no aparece representada una lectura que después te permita operar en el territorio, intervenir en el territorio. Un poco este programa es eso, no es un stream, ¿no? No es solo para divulgar ideas. Me parece que es eso, está pensado para incorporar herramientas y tratar de
compartir las herramientas que tengamos o no, de años de experiencia territorial, cómo funciona, cómo no funciona, qué preguntas tenemos, lo que queremos transformar la realidad, ¿no? En eso siempre el espacio está abierto. No solo para mandar un WhatsApp y qué sé yo, para sumarse a participar, no biribiri. No, el biribiri siempre suma, obvio, pero me parece que siempre está esa visión, ¿no? Lo que no nos gusta son los análisis universitarios que flotan en el aire y te dan un panorama en donde uno se queda y bueno, ya está, ¿qué puedo hacer? Nada, mirar la tele, ¿no? Hay que salir, hay que romper eso, y este programa es un poco para eso. Quería sumarlo el tema de la participación, que la biblioteca está abierta a cualquier actividad cultural. Nosotros estamos abiertos de lunes a viernes de 14 horas a 20 horas y la radio también está en ese mismo horario. Ya la radio tiene algunos horarios con algunos programas, pero pueden traer cualquier propuesta cultural, propuesta académica, propuesta educativa para realizarla en la biblioteca o cualquier un programa de radio también que puedan, proyectos que quieran hacer. A eso sumo la participación. Y otra cosa que me parece muy importante, quiero repetir, yo creo que voy a intentar repetir cosas que dice Manu, porque me parece parte del aprendizaje. La diferencia entre nosotros, queremos hacer una gran diferencia entre nosotros y los streaming, quizás los podcasts que andan dando vueltas, o los programas de radio que andan dando vueltas por toda la inmensidad de internet. Y que es que nosotros somos militantes territoriales. Militantes territoriales que nos hacemos un pequeño espacio para intentar pensar y expresar nuestras reflexiones, ¿no? Nuestras contradicciones, nuestras ideas, para ver si podemos de esa manera sumar a un camino diferente, sumar a una esperanza, por lo menos, porque pareciera que ni siquiera tenemos hoy una utopía por donde ir. Tal cual. No, y en retomar esas experiencias, desenterrar todas estas experiencias populares que triunfaron, siempre está ese elemento optimista, ¿no? Y siempre está esto de que hicieron los pueblos, ¿no? El sujeto principal son los pueblos, ¿no? Incluso con todo respeto, no es ni Mao, ni Fidel, ni Maduro, ni Perón, ni Cristina. Siempre hay un pueblo movilizándose. Ahora acaban de pasar las elecciones, el programa va a ser eso, va a ser por ahí una genealogía de algún tema que venga al caso de la coyuntura. Esta semana tuvimos todo lo del narco en Brasil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a retomar, ¿dónde nació el narco? Y la segunda parte es esta. Hoy hicimos una presentación porque es el primer programa, pero siempre va a ser media horita, 25 minutos de la coyuntura. Enganchado con esa profundidad histórica, ¿no? Porque si no, insisto, vieron cómo la tele te cuenta las cosas, todas dispersadas, todas disgregadas. Una cosa es el narco en Brasil, otra cosa es que Trump quiere entrar a Venezuela con la excusa del narco, otra cosa fue la reunión que tuvieron Trump y Lula un día antes de que estalle lo del narco, por lo de los aranceles, y otra cosa es como China venció el narco, y no, mirá que la historia es una sola, por más que la tele la cuente por partecitas, la recorte, la edite, no puede hacer una explicación total. La realidad es una sola, ¿no? Y todos los movimientos están relacionados. Me parece que el esfuerzo tal vez no nos salga, probablemente nos salga mal, pero va por ahí, ¿no? La cosa de darle una profundidad histórica para que también el programa pueda ser escuchado en otros momentos, ¿no? La coyuntura es un momento de la historia, no es que es una cosa que pasa esta semana y ya está. No, es piso de lo que viene y resultado de lo que pasó. Bueno, vamos a hablar, como decía Manu, sobre lo que sucede en esta semana. Lo que sucedió, que es justamente la masacre de Río, ¿no? Con el tema de los narcos. Nosotros le vamos a confesar algo, este es el tercer intento de grabación que tenemos del programa. Arrancamos hace 20 días atrás, antes de las elecciones nacionales legislativas. Antes, imagínense lo que era ese programa de radio. Acertamos todos los pronósticos. Se lo reperdieron. Le erramos todos los pronósticos, estábamos contentos. Imagínense, fue contundente la derrota. Después de eso hicimos otro programa, dijimos, bueno, vamos a hacer, porque no nos gustó cómo había salido muy bien, no por los resultados, sino como no nos gustó, particularmente a mí, no me gustó cómo habíamos salido. Y imagínense ese programa, fue derrotismo absoluto. ¿Qué pasó? Me mandé la cagada de no grabarlo.
Y ahora este es el tercer programa, esperemos estar grabándolo y que salga bastante bien. Viene bien por ahora. Yo creo que igual había que mentirle a la gente de que habían salido los mejores programas, porque total es incomprobable. Anda a chequearlo. Bueno, nada, en la coyuntura, hubo 3 cosas en el año que no pude ver. Una es, ¿se acuerdan la U de Chile contra Independiente? Los actos de violencia que lo desnudaron. Yo no lo pude terminar de ver, me impresionó tanto que lo tuve que sacar. Lo otro es lo del narco de Brasil otro día, imágenes terribles, no lo pude seguir viendo. Y lo otro es el recital de Milei, tampoco lo pude terminar de ver. O sea, fueron las 3 cosas que yo este año dije, a mí no me pasa mucho eso, me impresionó. Bueno, me puse a buscar, ¿viste esto? Comando Vermelo. Digo esto porque es lo más impresionante, vamos a arrancar de ahí y trataremos de llegar a los elementos de, bueno, la carta de Cristina, contando un poco cómo la ve ella después de las elecciones, contando un poco la presión de Moreno, compañero Moreno, contando un poco qué está pasando en Venezuela. Así que vamos a arrancar de lo del narco, que para mí es la punta del ovillo, por lo menos nos sirve esta semana para entrar por ahí. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner un tema y arrancamos con todo. Bueno. Qué temardo. La oscuridad de este disco, similar a la oscuridad que estamos atravesando. Bueno, nada, Beto tenía que ir al baño, así que hicimos un corte. Nada, vamos a hacer lo de la coyuntura. Arrancamos. Lo tenemos medio disperso, vamos a intentar juntarlo. Son mucha información, creo que el primer bloque nos ayuda. Yo estuve buscando, ¿no? Cuando vi lo de Brasil, me impactó un montón, les contaba que no lo pude terminar de ver, en algunos casos una violencia extrema, que está comprobado, aparte que esos mecanismos no han sido útiles para vencer el narcotráfico, ¿no? Arrancar una balacera y romper todo parece otra cosa, o parece algo nada, además se le suman elementos que a uno le hacen pensar. Hay que tener cuidado de no caer en la conspiranoica, ¿no? Pero si tiene 4 patas, mueve la cola y ladra. El día anterior, vamos a tirar algunos datos que a mí me hacen sospechar que esto está relacionado con un montón de otras cosas. Seguro que lo está, pero bueno, ¿con qué está relacionado? El día anterior a que estalle todo el conflicto de lo del narco en Brasil, lo del Comando Vermelo, en realidad es la acción desmedida de la policía estatal de Río de Janeiro, que tiene un intendente bolsonarista
con vínculo directo con Estados Unidos, saben el apoyo que tiene, ¿no? Bolsonaro con Estados Unidos, se juntaban con Trump en su momento, desata una guerra contra el narcotráfico el día posterior a que Lula y Trump se juntan por el tema de los aranceles. ¿Se acuerdan que Trump subió y dijo aranceles para todo, me la chupan? Y después fue reculando en chancleta porque no puede sostener su dominio, se está cayendo, ¿no?, la política de Estados Unidos. El tema es que en ese que se le cae todo lo global, aprieta fuerte Latinoamérica. Y se reúne con Lula y Lula sale declarando, no se sabe bien en qué quedaron, pero sale declarando: yo sé cuándo ponerme firme y cuándo ceder, dice Lula, ¿no? Bueno, se ve que se confundió, porque se puso firme y le estalló un conflicto en Río de Janeiro, que es una masacre. Tenemos ese dato, ¿no? Conflicto entre Lula y Trump, al día siguiente estalla una guerra que desestabiliza la política brasilera, con muertes de inocentes, y me pongo a mirar, entonces, Comando Vermelo, ¿estos quiénes son? Resulta que Comando Vermelo tiene en sus filas, atacaron con drones a la policía. Esto de los drones es un fenómeno desde la guerra con Ucrania, que empezó a aparecer esto del dron. No, en realidad está lo de Irán, ¿no? Lo de Soleimani, cómo matan a Soleimani, un líder iraní, con un dron. Y empiezan a aparecer los drones como una forma de guerra nueva que no existía. Son utilizados después en el conflicto de Ucrania-Rusia. Vieron que en cada conflicto bélico siempre se va desarrollando la tecnología y va pegando saltos las formas de enfrentamiento bélico. Bueno, resulta que en Comando Vermelo hay mercenarios que estuvieron en Ucrania y aprendieron a usar drones y a construir drones con explosivos. Bueno, que participan en el Comando Vermelo, sí, lucharon contra Rusia junto con la OTAN. Son colombianos, ¿no? Colombianos o brasileros. Lucharon con la OTAN contra Rusia y después volvieron al Comando Vermelo con todo el entrenamiento realizado. Entonces saben preparar drones con explosivos. Cuando me pongo a mirar la historia de Comando Vermelo, ¿de dónde salieron? No encuentro nada. Tampoco por ahí busqué tanto. Si alguien tiene información, por favor, pásenosla. Porque lo único que encontré fue lo de la BBC. La BBC, uno ya sabe, cuando es militante ya sabes. Yo leo La Nación o la BBC sabiendo que tienen un interés clarísimo y siempre están tirando algún palo o una lectura recortada para beneficiar al imperialismo y criticar a las masas y a lo que se le oponga al imperialismo. Bueno, resulta que te cuentan la historia de Comando Vermelo como un grupo narco que nace en la cárcel de Brasil, una cárcel muy importante de Brasil, en donde durante la dictadura militar brasilera, 60 y 70, Plan Cóndor, frenaba el comunismo en Latinoamérica, meten presos muchísimos cuadros políticos, como te diga acá Montonero, el ERP, PRT, y hacen coexistir en la misma cárcel de máxima seguridad a los cuadros políticos y a los delincuentes comunes. Lo que dicen es que en esa fusión de delincuentes comunes y militantes comunistas se arma Comando Vermelo. Comando Vermelo significa Comando Rojo, se llamaba rojo por comunista. Vermelo es rojo o colorado en portugués. Bueno, la BBC lo que te dice es que el comunismo organizó al narco. Básicamente esa es la historia del Comando Vermelo según la BBC. Increíble el mensaje, no lo sabía. Yo estoy seguro de que esto no es tan así. Aunque tampoco puedo poner la mano en el fuego porque es verdad que existen experiencias en Latinoamérica en donde fuerzas revolucionarias se terminan funcionando con el narco. Como forma de sostenerse, era muy común en los 60-70 y a nadie se le van a caer los anillos. Ya haremos una defensa de esto, robar un banco, chorearse un camión de caudales. No era una cosa que sea ajena a las fuerzas revolucionarias socialistas de los 60-70. Ni en Argentina, ni en Brasil. Están las FARC, ¿no? Similar. Está Sendero Luminoso en Perú. Experiencias revolucionarias que se fusionan con el campesinado, que en la persecución política tienen que financiarse de manera clandestina y que terminan haciendo migas con negocios no tan santos, vamos a decir. Pero me parece que esa lectura de la BBC apresurada, en donde el narco es el comunismo, es claramente una línea que se está queriendo construir. Me parece a mí que hay muchísimas más pruebas en la historia de que al narco lo organizan desde afuera. La DEA financiando, organizando, controlando, ayudando, liberando presos, intercambiando. Y esto pasa en toda Latinoamérica hace mucho. Yo te diría hasta
me hace acordar mucho la política que ellos tienen con el narco en Latinoamérica, me hace acordar muchísimo, y esto es lo que más me preocupa, Beto, de acá en unos años cómo va a estar, a lo que hicieron con el terrorismo en Medio Oriente. Te financian el terrorismo, ISIS, Al-Qaeda, etcétera, y después con la excusa de combatir el terrorismo se te meten. Te hacen el virus y el antivirus, y vos cuando te diste cuenta tenés la bandera yanqui plantada y estás absolutamente subordinado con una sociedad descompuesta porque está enfrentada entre sí a los tiros como en el terrorismo. Es decir, se apoya sobre contradicciones existentes, obvio que sí, no es que no existen las luchas étnico-religiosas en Medio Oriente, pero eso lo financia, lo infla, lo vende por todos lados, ¿no? Lo hace películas, lo exacerba y después en lo de salir a defenderte o ayudarte te deja sin posibilidad de nada. Con el narco me parece que en Latinoamérica están empezando a hacer lo mismo. Argentina es un país que todavía no estaba tan penetrado por esto, pero se va acercando. Pero cuando uno ve episodios sucedidos en México, en Colombia, esto viene hace rato. Hace rato que Maduro dijo, che, toda la droga, las bases norteamericanas en Colombia están vinculadas con el narco de Colombia. Colombia es el país con más bases norteamericanas de Sudamérica. De América. Y es el país donde el narcotráfico es más fuerte. Hay discursos de Petro también denunciando esto. Cuando AMLO, López Obrador, quería avanzar sobre el narcotráfico, encontraba que los carteles mexicanos tenían armamento estadounidense. Tenían más armas que el ejército mexicano. Granadas, para bajar aviones. Todas marcas estadounidenses producidas en Estados Unidos. ¿Dónde las sacaron? ¿De dónde sacó el narcotráfico esas armas? Bueno, hay muchísimos. Bueno, ahora salió también la Sheinbaum, la de México, a decir lo mismo. Y a todo esto, mientras sucede, otro elemento que nos hace pensar que esto es una operación que se está moviendo el Comando Sur. Hay declaraciones abiertas de Laura Richardson. Está bien, era Biden, pero miren que esto es una política permanente. No importa quién presida Estados Unidos. El complejo militar industrial de Estados Unidos, los capitales financieros, que son el 80% de 147 corporaciones que gobiernan la economía mundial, el 80% tiene base en Estados Unidos. Esos tipos tienen política permanente, no importa quién gobierne, ¿no? Porque lo venden a Trump, ahí se volvió loco y decidió esto. No. Laura Richardson ya lo dijo hace un año. Hay que ir por el litio, lo dijo Elon Musk, lo vienen diciendo y eso está avanzando. Cuando uno contrasta los dichos con lo que va pasando años posteriores, es efectivamente el plan que tenían. Bueno, Maduro, está lo del Caribe, me parece a mí el elemento central, el objetivo central de Estados Unidos. Con la excusa del narco, Maduro es un narcotraficante, no se lo cree nadie. Es rarísimo, sería la última denuncia que yo le haría a Maduro. El tipo es un colectivero, que se hizo cuadro político, que cuando vos ves el desarrollo de él como colectivero a lo que es hoy, es impresionante la formación política que le ha otorgado la experiencia del pueblo venezolano, las comunas, el tipo todos los días haciendo un programa de televisión por las redes, denunciando, contando, le bloquean el Instagram, le bloquean el Facebook, bajando línea, dirigiéndose al continente, ¿no? para enfrentar al imperialismo, denunciado de narco. Bueno, yo nunca conocí, ¿alguien conoció droga que venga de Venezuela, un tranza venezolano? Yo la verdad que no lo vi nunca. Civil, peruanos, colombianos, digo, porque lo conozco de mi experiencia y lo que escucho y de lo que he visto, no es un país que esté relacionado al narcotráfico para nada, Venezuela, ¿no? Pero bueno, con esa excusa van por Maduro. Y para bajar al nacional me parece que en este escenario, que puede sonar un poco conspiranoico, me parece que los datos ya hablan por sí solos, ¿no? Hay un armado, se están moviendo y en nuestro continente hay un silencio que es un poco preocupante, que ya venimos diciendo con Beto siempre que charlamos, y me parece que eso después de la derrota electoral se está generalizando una cosa de empezar a reclamarle a nuestra dirigencia argentina. Nuestra dirigencia es el peronismo, ¿no? Esto está claro. No le vamos a pedir a Miriam Bregman, pobre, que es el 3%. No, mentira. Todo bien, Bregman, yo sé que siempre nos escuchan. No, al peronismo, obviamente, ¿no? La experiencia de los trabajadores argentinos con sus representantes, viene habiendo una fractura entre dirigencia y representados fuerte, que se tapó con las elecciones y que después de la derrota empieza a haber mucho. Bueno, a los compañeros dirigentes les pedimos que a la CGT que haga un paro, a Cristina que se deje de pelear con Axel, a Axel que salga a decir cosas más fuertes, a tal o cual,
Bueno, nada, hay mucha denuncia a los dirigentes. Yo creo que, bueno, es un debate, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pero en esa fractura nuestra dirigencia está muy silenciosa. Fue una campaña del silencio, ¿no? La estrategia, la jugada magistral de que Milei se equivoque solo y nosotros salimos hechos, funcionó mal. Funcionó mal y con el diario del lunes, mucho de la base de los votantes del peronismo, los militantes del peronismo, salimos a decir, che, estuvo mal, está mal, hay que plantear el país que queremos, hay que plantear las denuncias con nombre y apellido. Salimos a matar a Trump porque ayuda a Milei, pero al mismo tiempo Trump está invadiendo Venezuela y no dijimos nada. Te digo más, le pedimos las actas a Maduro cuando vas para atrás. Lula, que es el que dice me planto contra Trump, hace un año le negó el ingreso al BRICS. Brasil es parte del BRICS. Y cuando Venezuela quiso entrar, Rusia y China dijeron sí, que venga, y Brasil dijo que no. Entonces es verdad, sabe cuándo ceder y cuándo enfrentarse. Bueno, pero bastante le erró. Siempre hay una frase de Kissinger, y ya te seguía vos, Beto, un poco con lo de lo nacional. Hay una frase de Kissinger que es literal, se cumple siempre. Ser amigo de Estados Unidos es fatal. Ser enemigo es peligroso, dice. Enfrentarse a Estados Unidos es peligroso, ¿verdad? No te digo que ganás seguro. Pero ser su amigo es fatal. Fíjense Ucrania, muchachos, si no. Los que se juntan con Estados Unidos, los que se alían, se la terminan llevando puesta. No solamente perdieron la guerra o la están perdiendo con Rusia, ¿no? Sino que hace muy poquito hubo una especie de congregación, reunión de Estados Unidos con Ucrania, los dos representantes máximos, el presidente de Estados Unidos y el presidente de Ucrania, donde Trump humilla a Zelensky, si no me equivoco, ¿no? Humilla, prácticamente dijo, callate, estoy hablando. Miren, y ese es el amigo. Ucrania es un país, imagínense nuestro país con Milei, ¿no? En cualquier momento, además lo dijo durante la campaña, si no gana, yo me voy. Son un país que se está cagando de hambre. Sí. Ese es ser amigo de... Ese es el destino, ¿no? De este muchacho, de Estados Unidos. Yo quería resaltar solamente una cuestión que me pareció importante. Todo me parece importante, Manu, perdón, no quiero expresarme más. Pero este contexto, ¿no? Intentemos analizar siempre no como cuestiones aisladas. Que el narcotráfico es una cosa, que la conversación o el encuentro de Lula con Trump es otra cosa, y que la decisión de Trump de invadir o de querer invadir Venezuela con la excusa de que Maduro es narcotraficante, imagínate, todas las palabras coinciden también, van coincidiendo sintácticamente, ¿no? En el discurso va, no están utilizando ni siquiera sinónimos o palabras que se parecen. El mundo se está movilizándose, no como ahora el problema es el terrorismo ni el comunismo, sino que supuesto narcotráfico Maduro, ¿no? Esa relación quisiera que tengamos pendiente. Y la otra es que, como decía Manu, y que coincido plenamente, es en que hay mucho silencio, no de los dirigentes de derecha y de los que nos gobiernan actualmente, sino que de los dirigentes de nuestro movimiento. Nuestro movimiento es el peronismo. Hay mucho silencio. No solamente hay silencio de los dirigentes, sino que también hay una especie de desesperanza, de incertidumbre por nuestro país y por nuestro futuro. Pero sí, Manu nos dio una introducción del origen del narcotráfico con el imperialismo inglés de Gran Bretaña, cómo surge, cómo invade, en este caso China, y tomar esa experiencia como una experiencia en la cual el pueblo tomaba sus propias decisiones, ¿no? Por ejemplo, con estos juicios públicos, no sé cómo lo llamaban, estrictamente hablando, pero intentemos nuevamente de confiar en nuestras propias fuerzas, ¿no? Intentemos de confiar nuevamente
Sí, para mí también correrse un poco, ¿no? Hay que tratar de corrernos, es difícil de ese lugar de denuncia a la dirigencia, porque sería una doble moral. Si vos decís que el sujeto es el pueblo y después te la pasás criticando a los dirigentes, no, me parece que lo que hay que hacer, y sobre eso es lo que nos pasa en el territorio, lo que hay que hacer es dar una lucha moral, ética, de principios y de horizonte político entre nosotros, entre los de abajo. Si eso cambia, la dirigencia va a cambiar. Porque yo digo, se critica mucho, vamos a pegarle un poco a la militancia, a nosotros mismos también, ¿no? Que somos incapaces de dar vuelta a eso, porque hay que tener la verdad revelada y no puede hacer nada, entonces no tenés nada, ¿no? Yo tenía razón, eso no sirve para nada. Digo, lo de la campaña del silencio fue avalada por los militantes. Es así, compa, yo me acuerdo que cuando queríamos plantear algo, esto, ¿no? Yo decía, lo de Maduro no decimos nada en los grupos, ¿no? De la campaña para fiscalizar y qué sé yo. Y todos estaban de acuerdo en que eso era piantaboto y que no había que decir nada. Ahora perdimos y resulta que había que decir de todo. Bueno, no sé, ¿viste? Lo de... El otro día escuchaba a un compañero que también decía, no, porque la gente ahora por bajar la inflación está de acuerdo con que le peguen a un jubilado y qué sé yo. ¿No? Como hay un economicismo que por un beneficio económico vendo todos mis principios. Bueno, y en el kirchnerismo, compa, ¿qué hicimos al final? ¿Qué era eso? El acceso al consumo, esa era la bandera. Si el economicismo lo fomentamos nosotros, y estaba bien. Los compañeros cuando decían, ¿cómo nos va a ir con Macri? Bueno, mirá, tenemos tantos planes sociales, tantos progresar, entonces estos votos... No es así. Si vos fomentás el economicismo, te ganan ellos, porque en esa forma de consumo, esa forma de vida liberal, ya perdiste la pelea. Te va a ganar ellos. Porque ellos son eso, o son lo que prometen. Obviamente el capitalismo no es consumo, es una descomposición que no te puede garantizar eso. Pero para vender esa bandera ya están ellos. Me parece a mí que nuestra lucha tiene que ser otra, o si vamos a hacer esa, después no podemos llorar y darnos vuelta y decir, mirá qué economicista hay. Pero si nosotros éramos full economicistas en el final del kirchnerismo. Los militantes éramos economicistas, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Me había olvidado de esa pequeña época en donde realmente lo único que importaba era que el vecino, el compañero, la vecina tenga llena la ladera. Los sindicatos lo mismo, ¿no? No solo el kirchnerismo, los sindicatos lo mismo, te prometo esto y siempre es plata. Nunca bienvenido igual, social. Bienvenido obviamente, pero tratemos de profundizar. Tratemos de profundizar porque si no profundizamos, profundizan otros. Tal cual. El debate para otro lado, fue lo que sucedió. Sí. Y yo creo que ellos también sobre la base de ese economicismo profundizaron mucho moralmente. Y ahí estamos menos 10, ¿no? Exactamente. El tranza, yo jodía antes, ¿no? Hace 10 años, menos, ¿veto cuánto? El arruinaguacho. Sí, una persona mal vista, desvalorizada en la sociedad. Nadie se quiere juntar con el tranza ni ser amigo del tranza, ¿no? Es todo mal. De hecho, en los barrios se organiza para ir contra. Se organizaba. Y ahora es un ídolo. Es un ídolo. Los soldaditos narcos quieren ser como él. Sí. Y eso es una derrota moral que es complicada. Yo igual creo que todavía en el pueblo, los que caminamos el territorio, hay muchas reservas morales para apelar a la sociedad como sujeto y pararse sobre esos valores para desmontar todo un camino lleno de trampas, que tenemos que poder salir, pero tenemos que poder salir como pueblo, porque no es que Cristina, Kicillof y todo están en esa, estamos todos en esa. Estamos todos en esa. Cuando queremos pensar, yo los invito a todos los militantes que están escuchando este programa, o son gente que quiere cambiar la realidad, estás pidiendo un programa, propuestas claras. Bueno, a ver, ¿cuáles son para vos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con la deuda para vos? ¿Cómo deberían ser los juicios? ¿Como en China? ¿A Caputo lo tenemos que poner en la plaza y enjugarlo públicamente? ¿O tienen que ser con esta justicia? ¿Qué hay que hacer con Trump? ¿Mandarlo a la mierda? ¿Hay que bancar a Maduro? ¿Qué hay que hacer con la deuda externa? ¿Qué hay que hacer con la deuda? ¿Hay que salir por el medio? ¿No decimos nada mientras invaden Venezuela? ¿Qué hay que hacer con la educación pública? ¿Con la salud pública? ¿Con el trabajo? Bueno, Manu, se nos va el tiempo. Sí, estas preguntas para mí están bárbaras, que nos queden para la próxima. Yo creo que salió bien. Esperemos que les haya gustado. Yo también me sentí un poquito más cómodo que las últimas veces. Así que bueno, nos estamos despidiendo con el mismo tema que ingresamos. Prometemos que vamos a poner más temas más adelante. Chao compañeros, compañeras. Chao compañeros y compañeras.
papelito sabe